Nos es muy grato saludarle nuevamente e invitarle a que nos acompañe, como lo hace habitualmente, durante la próxima media hora. Como usted verá, estoy muy bien acompañado en esta tarde para mantener un diálogo que a nosotros nos parece que va a resultar interesante y edificante. Buenas a todos, es un placer poder compartir nuevamente este tiempo después de algunas semanas que no estuvimos. Así que estoy acá rodeado por pastores, así que soy una oveja sumamente custodiada y es un gusto poder saludarle también en esta hora. Como usted verá también, tenemos un invitado de honor, el pastor Daniel Soto, un amigo de la ciudad de Paso de los Libres. ¿Cómo está, Daniel? Bienvenido. Bueno, me siento bienvenido realmente. Es un placer estar con ustedes compartiendo este programa, con toda la audiencia, por supuesto, y sobre todo cuando vamos a tratar temas relacionados a la fecha en la que estamos viviendo. Exactamente. Bueno, les presento, el pastor Soto es muy conocido en la ciudad de Paso de los Libres, pero es pastor de la iglesia menonita. Allí está haciendo su trabajo para el Señor en nuestra ciudad Paso de los Libres. Claro que sí, estamos viviendo un clima muy especial, y no solamente, Marcelo, por el partido que se va a jugar el domingo, sino porque estamos tan próximos a celebrar esta fiesta tan cara, tan importante, tan central en la vida de un cristiano. Sí, creo que la fiesta relacionada con la Navidad es una fiesta que se conmemora en la mayor parte del mundo. Es cierto. Creo que son 7 los países en el mundo que no la celebran, pero el resto de todos los países la celebran y es por algo especial. Se recuerda, sí, inclusive, Daniel, déjame agregar, sí, por ahí como nación no se celebra, pero aún en esas naciones debe haber gente que son cristianas, sí, y que en lo oculto, o por lo menos clandestinamente, lo hacen, ¿no? Sí, clandestinamente de seguro, ¿no? Porque hay reglas muy firmes en algunos países en las que se pena con prisión a los que celebran este tipo de festividades, pero es porque, bueno, hay fundamentalismo, sí, no porque la gente no quisiera celebrarla. Exactamente. Ahora, yo les propongo que retomemos por algún momento el tema que abordamos la semana pasada, y decíamos que la Navidad es un tiempo donde esencialmente recordamos la llegada de Jesucristo. Y pensábamos que en Jesucristo, el que nos habla la Biblia como el Dios que creó todas las cosas, que domina sobre todas las cosas, que es Señor en el cielo y en la tierra. Decíamos también que es el único ser, la única persona que no tuvo un inicio en la tierra. Es decir, Él se hizo hombre, pero tenía una preexistencia. Y hablábamos también del anuncio que Gabriel le daría tanto a María como a José, diciendo, bueno, viene alguien grande, alguien que va a ser llamado Hijo de Dios, Hijo del Altísimo, que reinará y su reino no tendrá fin. Todo esto charlamos un poquito en el programa anterior. Ahora, yo me gustaría que lo contrastemos, si a ustedes les parece, con la realidad o algunas realidades que tuvieron lugar cuando Jesús llegó a esta tierra, que parecerían contradictorias, porque comienzo diciéndoles, por ejemplo, que Dios haya usado para traer a esta tierra y para cuidar a Jesús como niño, a José y a María, es llamativo. La verdad que sí. ¿Marcelo? Queríamos remarcar que se encuentra en la Biblia registrada la genealogía, o sea, la línea por la cual ellos eran descendientes de David. Estaba profetizado esto, que este Mesías que iba a venir tendría que ser descendiente del linaje de David. Y se encuentra tanto por el lado de José como por el lado de María. Recordemos que el papá de crianza de Jesús fue José, pero no fue quien lo ha gestado. María concibió a través del Espíritu Santo, y la Biblia se encarga de dejarnos evidencia en el libro de Mateo que también José era descendencia de David, y en Lucas encontramos que María era también del linaje de David. Entonces ellos tenían esta característica bíblica que avala que la llegada de Jesús a su familia estaba profetizada, ¿no? Es interesante que la profecía se iba cumpliendo al pie de la letra, ¿no? Es verdad que María venía del linaje del rey David, y es verdad que también José venía del linaje de David. Eso lo sabemos por lo que estás diciendo y lo que dice la palabra de Dios, claro. Pero yo me imagino que habrá habido muchas otras mujeres y otros hombres que también eran del linaje de David,
pero tenían que darse algunas cosas, ¿no? Muy puntuales. Por ejemplo, no solamente tenía que María ser del linaje de David, tenía que ser una virgen, tenía que de pronto vivir en otra ciudad. Ella era de Galilea, porque el que iba a nacer después en algún momento iba a ser llamado Galileo, pero la raíz iba a la ciudad de Belén. Sí. Ahora, lo interesante y a lo que me parece que me gustaría subrayar, es decir, si estábamos hablando de que estaba llegando un rey, ni María era una princesa que vivía en un palacio, ni José era un hombre potentado cuyo poderío económico y cuya influencia política, social tenía nada que ver. En realidad, José era el carpintero del barrio. Más tarde, cuando Jesús viniera a Nazaret, cuando ya en su ministerio, él comenzó a hablar de que era el Mesías, todos decían, pero este no es el hijo del carpintero. Es decir, hay una contracultura, digamos. Nadie esperaría que gente tan común, fueran los elegidos por Dios para traer a un ser tan importante a esta tierra. La otra cuestión digna de marcar, como decía Marcelo, porque está en la Biblia, es Belén. ¿Por qué Belén? ¿No? Diría el profeta Miqueas, oh Belén, pequeña eres entre todas las ciudades de Judá, pero allí nacerá el Señor de Israel. ¿No es llamativo esto también? Es llamativo, claro que sí. Es llamativo, pero detrás de todo esto está el plan pergeniado por el Señor, por Dios, para que todo esto fuera dándose. Y bueno, surge a través de un censo que se hacía cada 14 años en Israel y en todo el Imperio Romano, y se dan pautas muy, pero muy específicas. Por su herencia, José tenía que visitar, para ser empadronado, la ciudad de Belén. Sí. Y de esta manera se iba a cumplir la profecía, sí o sí. Y se cumplió. Es decir, que estaba en los planes de Dios que así fuera, ¿no? Exactamente. Dios fue el conductor de todos los siglos para que esto se cumpliera. Yo creo que de esto que usted comenta deriva justamente la siguiente nota de color, ¿no? Que podemos decir, ¿cómo es que terminó Jesús naciendo en un establo, ¿no? Eso, ¿no? En Belén, todo este censo, cada persona que vivía allí en Israel tenía que ir a empadronarse en la ciudad donde habitaba su familia de origen. Entonces José tuvo que ir hasta Belén, ciudad donde también nació David, como ya hablábamos. Entonces, en este viaje van a ese lugar, no encuentran lugar en ningún mesón, no encuentran ningún hotel, ningún departamento disponible, así que ellos tienen que terminar con María, con dolores de parto ya, yéndose a un establo, ¿no? Y sí, convengamos que no era normal, que no era algo que sucedía que un bebé naciera en un establo, ¿no es cierto? Eso de ninguna manera. Hay que partir, sí, fue algo extraordinario, pero la cuestión que todavía es, ¿y Dios que planeó con tanto tiempo y con tantos detalles la llegada de su hijo a la tierra? Es no decir, no pudo prever esto, ¿no? O la otra cuestión que después vamos a seguramente subrayar es, esto ya estaba en los planes de Dios. No fue algo que se salió de las manos de Exacto, Dios. Claro. Ahora, la otra cuestión que yo les planteo, y que me parece, entre otras, pero esta también es significativa, esa noche en que Jesús nació, Dios mandó el aviso del hecho que había acontecido a unos pastores de ovejas que estaban cuidando su rebaño allí fuera de Belén, personas también muy sencillas, esa es la palabra que corresponde, que trabajadores, laburantes, probablemente la mayoría de los que estaban ahí ni siquiera eran dueños de las ovejas, eran asalariados que las cuidaban. Y la pregunta que uno se hace, ¿y no hubiera sido más efectivo, más impactante que esos ángeles llegaran a Jerusalén, se les aparecieran a los líderes religiosos, a los sacerdotes, a los sumos sacerdotes, que a este grupo pequeño de hombres allí en medio de la montaña? Sin duda que también estos hombres reunían unas características especiales, ¿no? La humildad de corazón, el ser susceptibles a oír la voz de Dios, el poder estar en una noche quieta, clara y estrellada en el lugar exacto. Como vos decías, yo estaba pensando un poquito en esto de que no eran
pastores de su propio rebaño a lo mejor. Sí. Ustedes saben que en Jerusalén, la ciudad, en la capital de Palestina, se ofrecía un cordero por la noche y por la mañana y por la tarde, todos los días. Y muchos de los oficiales del templo tenían sus rebaños y los hacían pastar cerca de Belén. Y no es llamativo también que quizás estos hombres, o es maravilloso pensar que estos hombres que cuidaban esos rebaños, a lo mejor de los cuales se sacaban esos corderitos perfectos para ser sacrificados en el templo en la ciudad capital, fueran los primeros en escuchar el anunciamiento de la venida del verdadero Cordero de Dios, Exactamente, que iba a quitar el pecado del mundo. Es maravilloso pensar en eso. Es maravilloso. Les propongo que veamos un breve video respecto precisamente de la llegada de estos ángeles a estos pastores y del anuncio que les dio aquella noche. Dale. Vamos. No temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Y esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Bien, veíamos entonces registrado en estas imágenes la llegada de estos ángeles que le anunciaron a aquellos pastores que allí cerquita nomás, en esta aldea de Belén, había nacido Jesús. Y lo anuncian que os ha nacido hoy un Salvador, que es una buena noticia que debe ser dada a todo el pueblo. Y pensábamos antes en la contracultura, en los hechos que pensábamos, y bueno, ¿cómo puede ser que alguien tan importante, tan trascendental que llegaba a esta tierra, llegó en estas condiciones que ya mencionábamos antes? Y cada una de estas cuestiones tiene un mensaje, ¿no? Dios quiso que fuera así para decirnos algo, ¿no? Seguro que sí. El hecho de que los ángeles hayan venido y hayan dicho las alabanzas a Dios y hayan dado gloria a Dios en este evento, también es un mensaje en sí mismo, ¿no? Generalmente cuando nacía un niño se le
se contrataban músicos, se hacía una fiesta, era Sí. una alegría porque un niño venía al mundo. José y María no estaban en su tierra, estaban en otro lugar y Dios proveyó estos músicos celestiales. No sé si habrán cantado, seguramente que sí, habrán alabado al Señor con todo. Se proveyó de todo esto para anunciar esto que era tan importante, el mensaje central de que Cristo venía a la tierra con un objetivo. Por ahí este objetivo, siguiendo con lo que tenemos pensado compartirles, contrasta también con lo que se esperaba muchas veces, este Mesías que estaba profetizado, una sociedad que estaba en ese momento subyugada por un imperio romano, y esperaban que ese Salvador que viniera fuera también a nivel político. Sí. Y esto es algo que fue un cambio de paradigma para lo que esperaban los judíos en ese momento. Mucho tiempo después de este alumbramiento, en ese humilde establo, Jesús entraba a Jerusalén montando un pollino, un burrito. Y esto tiene también toda una explicación, ¿no? Cuando se volvía de la victoria, cuando un rey iba a conquistar una ciudad, venía en un brioso corcel, en un caballo, mostrando su victoria, su poderío. Y Jesús hizo este símbolo demostrando que el reino que él venía a establecer no era político, no tenía que ver con venir a solucionar los problemas sociales, no tenía que ver exclusiva y específicamente a solucionar los problemas materiales, sino que Jesús venía por el corazón del ser humano. Con respecto a eso, me gustaría también hacer una acotación, porque es interesante. Todo lo que rodea a Jesús ha sido interesante, es interesante y será siendo interesante por toda la eternidad. Pero no solamente lo hizo de manera simbólica, entrando con un burrito, símbolo de la paz, a la ciudad de la paz, sino que cuando el ofrecimiento fue puntual y fue concreto, cuando le ofrecieron que tomara parte en los partidos políticos de aquel tiempo, él los rechazaba de plano, ¿no? En más de una vez lo quisieron hacer rey, Sí, ¿no? más de una ocasión. Le ofrecían, che, ¿querés hacerte acá el principal candidato de nuestro partido político? Y la Biblia dice enfáticamente que él se retiraba y se iba. Es más, me acuerdo que cuando Satanás, el diablo, le dijo, ¿querés gobernar todos los países del mundo? Te los voy a dar, servido pero en una bandeja. Jesús no lo aceptó, lo rechazó de plano. ¿Por qué no era su objetivo ese? Y esto me parece que tiene relación con lo que decíamos antes. Cuando Dios eligió a José y a María para que intervinieran en su llegada, María como la que concibió y José el padre sustituto, tenía que ver con esto, es decir, llegó a un lugar donde no había un contexto político, sino personas que eran sencillas, personas que buscaban a Dios, que tenían una apertura para hacer lo que Dios les propusiera, ¿no? Ahora, también es interesante lo que decía Marcelo, que, digamos, el dueño del mundo, Jesucristo, vaya si él podría dar una respuesta económica, financiera, Social, que supliera las necesidades materiales tan imperiosas que estaban en aquel tiempo y que las seguimos teniendo en estos días. Sin embargo, no fue la razón que evidenció que lo traía a la tierra. Exactamente, sí. Es increíble. Uno se pone a pensar, si hubiese aceptado el ofrecimiento de Satanás, ¿cuántas cosas se podrían hacer desde el gobierno central de todo el mundo para paliar la miseria, el hambre, otras necesidades que son realmente importantes, pero que no era lo cual Jesús venía a afectar? Sin embargo, él dijo, no, la cosa va por otro lado. Sí. Ahora, es interesante lo que estás señalando, al decir que no es que a Dios no le importa la necesidad material, la miseria, el hambre que hay en el mundo. Lo que sí Dios dice no es el problema de fondo, ¿no? Claro. Es decir, una información que uno podría contrastar. En este momento, la cantidad de alimentos que se producen en el mundo podrían fácilmente alimentar sin problema a toda la población mundial y que nadie pase hambre. Entonces descubrimos, Marcelo, ¿no?, que hay otro problema ahí, ¿no?
Exactamente, siempre me llama mucho la atención este pasaje que dice, cuando Juan el Bautista envía a preguntar si ese Jesús era el Mesías que estaban esperando, él les dice, vayan y respóndanle esto a su maestro, díganle que los paralíticos caminan, que los ciegos ven, que los muertos resucitan y que a los pobres les es anunciado el Evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Lo que más necesita una persona no es esa necesidad primaria, lo que necesita una persona de escasos recursos, más allá de que ese dinero, que ese recurso, ese alimento es fundamental, es que se les anuncie el Evangelio, es conocer esta posibilidad que tiene el ser humano de acercarse a Dios. Jesús mismo diría, a los pobres siempre lo van a tener con ustedes, porque conocía esta condición del corazón del ser humano, esta mezquindad, como usted mismo decía recién, la desigualdad entre el que es demasiado rico y aquel que no tiene ni lo básico. Creo que lo que Jesús vino a buscar es transformar el corazón, poder llegar, ¿no es cierto?, a que la persona pudiera conocer a Cristo y dejar que sea transformado desde adentro. Llama poderosamente la atención, gente, que los hombres en toda la historia han estado buscando soluciones permanentes a estos temas que finalmente no le pueden dar solución definitiva, ¿no? Una de las teorías económicas que se han estudiado muchísimo en todo el mundo es la teoría de Thomas Malthus, que él decía que las necesidades, o sea, que la población crece mucho más rápido que los recursos necesarios para sustentarla. Y de ahí se hace imperiosa, decía este clérigo británico, allá por el año 1766, de ir eliminando un poco a la población, cercenando un poco para que queden algunos nomás y se los pueda alimentar. Pero esto que decías, Américo, contradice totalmente esta teoría, porque si el corazón del ser humano no fuera tan mezquino, tan avariciento, el mundo podría seguir avanzando y creciendo y se podría dar una solución de otra manera, pero Jesús estaba apuntando al corazón del ser humano. Exactamente. Hay una necesidad con la cual nacemos que es fundamental y es mantener una relación con Dios. La Biblia lo hablaría de muchas maneras y diría, hay un hambre espiritual. Y ese hambre espiritual no tiene satisfacción en nada de esta tierra. La comida física satisface nuestra hambre física. El agua o líquido puede satisfacer nuestra sed. Y hay otras necesidades básicas que son importantes, que las podemos suplir. Pero cuando descubrimos que adentro nuestro hay algo que nos falta, es lo que Jesús viene a decirnos precisamente. Esa necesidad solo la puede suplir una relación cercana con Dios. Y ahí yo creo que llegamos, para ya ir cerrando, apuntando a la necesidad básica, o al problema básico, mejor dicho. El problema básico del ser humano es que está separado de Dios y que necesitaba y necesita volver a relacionarse con Él. Una de las cosas que separa al hombre de Dios es ese orgullo natural que tenemos todos y que encontramos que no estaba tan presente en esos corazones que fueron protagonistas en aquella primera Navidad. María dijo en un momento determinado, cuando le daban la noticia, era algo contracultural lo que iba a vivir y iba a atraer las miradas y las atenciones de todos. Y ella dijo, aquí está, soy la sierva del Señor y conmigo que se haga lo que Dios quiera. No hemos mencionado a los reyes de Oriente, pero tuvieron la sencillez, la humildad como para abrir sus corazones e ir en pos de la voluntad de Dios. José y todos los personajes que intervinieron en aquel momento tuvieron esa disposición como para decirle, Dios es soberano, Él quiere tener este relacionamiento conmigo y yo necesito de Él. No importa lo que diga la gente, lo que digan los demás, yo quiero que Él sea el que esté en el comando, en el centro, y yo dentro de su voluntad. Parece que esto es importante que podamos destacar. Sin duda. Ese Jesús que nació en esa noche, tiempo después, ¿no es cierto?, alrededor de 30 años después, ya en su ministerio, en su tiempo de predicar el mensaje que Él vino a entregar a la tierra, diría en determinado momento, te alabo, Señor, te bendigo, Padre, porque has ocultado estas verdades
esta realidad de tus planes, la has ocultado de los sabios y entendidos, pero la has dado a conocer a los sencillos, a los humildes. Y es necesario tener este corazón sencillo y humilde para poder recibir lo que Dios nos quiere dar. Fíjense ustedes que grandes pensadores, personas muy capacitadas, se han vuelto altivas y han terminado creando distintas teorías, ¿no es cierto? La evolución, el Big Bang, podríamos extendernos. Pero aquel que es humilde, tanto es así que Jesús mismo diría, es necesario que sean como niños para entrar al reino de los cielos. ¿Cómo es un niño? Alguien que cree lo que se le dice, alguien que entiende, alguien que piensa, que razona, pero que pone la fe en lo que se le está diciendo. Y esto que estamos diciendo necesita fe, necesita recibirlo con un corazón que es sencillo y que abraza eso que Dios quiere darnos. Sin lugar a dudas. Es interesante mencionar que tanto a José como a María, como a estos pastores, los anunciantes de parte de Dios le dijeron: ha nacido un Salvador que pondrán por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y aquí está la esencia de la cuestión. Todos necesitamos ser perdonados. Más allá de la condición social, de la posición que tengamos en la sociedad, la importancia de la tarea que desempeñemos o el anonimato en el que vivamos, todos los seres humanos necesitamos recibir el perdón de Dios. Y en el perdón, en el arrepentimiento, en el decir yo soy alguien que me he rebelado contra Dios, he ofendido a Dios de tantas maneras, es lo que decía Marcelo, es la humildad del reconocimiento y de allí entonces venir lo que Jesús mismo diría, aceptar el Evangelio, las buenas noticias, que necesitamos a alguien que nos limpie, que nos perdone, y para eso vino Jesucristo, para que al morir en una cruz nuestras culpas puedan ser borradas, nuestra relación con Dios pueda ser restablecida y venga la paz verdadera, que viene la paz de saber que estoy en buena relación con Dios. Y esa puerta está abierta, esa posibilidad todavía está en pie en este día y en esta Navidad. Allí donde está usted puede decirle, podemos decirle juntos: Jesucristo, creo como un niño, confío en que has venido de Dios a dar respuesta que nadie puede dar, a perdonar y a limpiar mis pecados, a borrar mis maldades, a permitir que el Espíritu Santo venga a mi vida y restablezca una relación cercana y personal con el Dios eterno, con el Dios que me formó. Gracias, Padre, porque has otorgado lo que todos necesitamos como esencia: caminar cerca tuyo, ser tus amigos a través de lo que Jesucristo hizo por nosotros en esa cruz. Te alabamos, oh Dios, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Llegamos al final de nuestro programa. Gracias, Pastor Soto. Deseo es que tengamos una excelente Navidad, que Jesús pueda encontrar lo que no encontró en aquella primera Navidad: corazones dispuestos, susceptibles a su voz. Exactamente. Nos queremos despedir, ha sido un placer compartir este tiempo con Pastor Daniel. Con Daniel jugamos al fútbol casi todas las semanas. Esperemos que tenga unas felices fiestas, que podamos llegar con una estrellita más bordada por acá en nuestra camiseta. Y ha sido un placer que nos haya permitido entrar a su hogar para compartir este tiempo. Si Dios lo permite, nos reencontramos en nuestro próximo programa. Chao, chao.